esta siguiente charla. Habíamos pasado ya la noche de Spoleto. La noche de Spoleto es cuando tuvo aquella visitación tan grande donde le dijo, ¿pero a dónde vas? ¿A dónde vas? Y entonces él vuelve a casa y poco a poco va viendo un cambio en San Francisco de Asís. Él es un hombre ya tocado, pero no, todavía el Señor tiene que irlo trabajando, lo vamos a ir viendo. Es verdad que él empieza a ver el mundo con unos ojos nuevos. Antes lo veía de dónde poder glorificarse, dónde poder engrandecerse, dónde poder sacar un placer, una alegría, y ahora, sin embargo, es un mundo que está lleno de piedad. Hay muchas guerras, hay envidias, hay odio, pero él es capaz de ver esa piedad y esa misericordia y esa paz que cubre la tierra entera. Era todo hermoso. Ahí saca él una fuente de sabiduría y es la siguiente: dejar que las cosas sean. No estar siempre resistiendo a las cosas. Hace frío, porque hará frío, no hace calor, porque hará calor, es de noche, porque será de noche. No, es que esto huele mal, porque olerá mal, no, es que esto sabe salado, porque sabe salado, no, es que tengo mucha edad, no es que tengo poca edad, no es que esta casa no sé qué. Es luchando, porque nos dedicamos a luchar absolutamente contra todo y contra todos. Que si me duele, que si no me duele, que si tengo, que si no tengo, que si me nace un pelo, que si me deja de nacer, que si esto es el otro, peleas continuas. Estamos siempre en pelea con todo lo que nos acontece, con todo lo que nos rodea. Y entonces, él aprende, deja que las cosas sean. No te resistas a ellas. Y aquí aparece la paz. Cuando dejas de pelearte, cuando disfrutas de la noche porque es noche, cuando disfrutas del pelo porque es pelo, cuando disfrutas de que otro tenga una casa así, otra casa así, porque la tienes tú, cuando disfrutas de eso que tienes, cuando ves esa parte buena, de ahí procede la paz. Ya no hay resistencia. Se quita la envidia, se quita la dureza del corazón, se quita la soberbia, se quita el miedo, porque dejas que las cosas sean. Hombre, esta capilla, yo creo que está construida de una forma, déjala, está construida, te vale así. Si tú la hicieras, la harías de otra manera, ¿no? Pues sí, la haría de otra manera, pero es que está así. Déjala, no te pelees con todo continuamente. Él, durante esos 3 años, desde la primera vez en que cayó preso hasta esta vez, se va transformando. Se va cubriendo de una vestidura que es una vestidura de paz. Uno de los signos principales y primeros de la presencia de Dios es la paz. La paz que uno vive y la paz que uno transmite. Y esa paz te produce una gran libertad. Porque no tienes que luchar por tener esa paz. Te es dada, te es regalada. Tú no puedes hacer nada. Por lo tanto, eres libre. Porque ya no tienes que luchar, ni defenderla, ni conquistarla, ni arrebatarla, ni merecerla, ni estudiarla, ni ser de una manera o de otra. Eres libre. Porque independientemente de cómo eres o cómo te llames, de dónde nazcas o cuáles sean tus apellidos, esa paz es para ti. Le nació también a él, aparte de esa paz y esa libertad, una ternura especial, y esto es un carisma que Dios le dio a él y a otras personas, pero en este caso a él, por todo lo insignificante, por lo pequeño. El que buscó la grandeza, lo grande, los marquesados, los ducados, los emperadores, ahora se fija en lo pequeño, porque a través de lo pequeño descubre a Dios. En lo grande solamente hay soberbia, solamente hay ira, solamente hay peleas, solamente hay dureza. En lo pequeño, en lo que nadie quiere, en lo que todo el mundo desprecia, él empieza a descubrir un tesoro escondido
le nació un río de compasión hacia la creación entera y también a los más pobres, a los pordioseros y a los leprosos. Llegó para allá, sentía estas cosas. ¿Y qué hago? ¿Qué va a ser de mi vida? ¿Qué quiere Dios de mí? Nada tenía claro, nada estaba decidido. Sabía que no tenía que precipitarse. Él no tenía que buscar. ¿Qué tendré que hacerme monje? ¿Qué tendré que retirarme allí o qué tengo que hacer? Lo mismo que él no había buscado a Dios, sino que Dios lo había buscado a él, pues entonces él sabía que tenía que esperar y acoger lo que Dios le fuera dando cuando Dios quisiera. Él nada más tenía que prepararse. Hay personas que cuando se acercan, por ejemplo, a mí en una dirección espiritual y acaban de encontrar a Dios, dicen, ¿qué hago? ¿En qué me pongo? Tranquilo, para. Hay que prepararse. Ya te saldrá Dios al encuentro y te dirá lo que tienes que hacer, dónde tienes que hacerlo y cuándo tienes que hacerlo. ¿Qué hizo mientras tanto? Pues volvió a ocuparse de los negocios de su padre. Su padre estaba viajando para conseguir telas por Francia, por Alemania, por Bélgica. Traía telas para la venta y su hijo vendía esas telas. Además, los mozos del pueblo le reclamaron para que siguiera siendo el rey de las fiestas. Pagaba él. Pues era el rey de las fiestas. Iban pasando las semanas y dirigía los cantos, los chistes, las comilonas, pero sin embargo dentro de sí sentía una llamada al silencio. Se sentía un extraño. Aunque corría, saltaba, cantaba y contaba chistes, algo le decía, este no es tu sitio, no es así. Su corazón estaba en otra parte. Sentía ganas de estar a solas con el Señor. Cuando uno se siente visitado por el Señor, se siente arrastrado a estar a solas con Él. Era una seducción irresistible que lo llevaba a la soledad. Decidió acabar ya con las fiestas, porque sabía que Dios no lo quería allí. Y preparó una cena de gala, por encima de todo lo alto, con muchos músicos, con mucha bebida, con mucha comida. Era por demás. Era el banquete de despedida. No lo sabía a sus amigos, pero él quería despedirse. Una vez que terminaron de comer y de beber, salieron como siempre a recorrer las calles de Asís, cantando y bailando con gritos. Él iba el primero, era el capitán de la fiesta, como siempre. Pero en ese momento tiene, como en Spoleto, un mes antes, tiene otra visita de Dios que lo coge y entonces él queda como paralizado, se queda rezagado, los demás corren y en ese momento tiene otra visitación del Señor que lo inunda totalmente y lo deja como enajenado. Es una presencia de Dios que le impide moverse, desaparecen las calles, los ruidos y solamente quedan Dios y él. Aquello pudo durar, pues como son las cosas de Dios, 1 minuto o 2 minutos. De repente sus camaradas que corrían delante no vieron a Francesco. ¿Dónde es Francesco? ¿Dónde está? Y lo buscaron, retrocedieron y lo encontraron como en éxtasis. Y empezaron a burlarse de él. Francesco, ¿qué te pasa? Y él que quería estar solo, en aquel momento quería estar en lo alto de un monte, sin nadie que le molestara, pero le zarandeaban. Francesco, le gritaban, ¿qué fai? Anda, vamos. Y entonces tuvo que salir de aquello. ¿Y cómo salió? Le preguntaron,
Y contestó él: naturalmente, se trata de la novia más rica, más noble, más hermosa que jamás haya visto. Y celebraron los camaradas aquella salida y continuaron con risas su pasacalle. Él ya siguió cantando con sus compañeros, pero algo se había roto para siempre. Entre sus compañeros y él había un muro infranqueable. A partir de ese momento quedaban separados completamente. A partir de aquí, Francisco buscó la soledad. Esta soledad le acompaña toda su vida. Necesita estar a solas con Dios. Y se pregunta a sí mismo: ¿cómo pude estar tantos años sin Dios? ¿Cómo pude perder el tiempo tan lastimosamente teniendo a Dios en mi lado? Comenzó a salir en cuanto podía a las afueras de Ars y buscaba en los bosques, o en los montes, en las grutas, para estar allí orando. Cuando volvía a casa, volvía transformado. Trabajaba en el mostrador de la tienda de su padre. Salía poco, a no ser que fuera a hacer la oración. Cuando iba a esos ratos de oración, encontró una especie de pequeña gruta y allí se metía. Allí lloraba, le venían las lágrimas o gritaba. ¿Por qué lloraba? ¿Por qué gritaba? Cuando salía de aquella gruta y volvía a casa, venía desfigurado o tenso, o a veces con una alegría grandísima y una gran paz. La gente empezó a fijarse en eso. Empezaron las murmuraciones. ¿Qué le pasa a Francesco? ¿Sería que como estuvo en la cárcel? No, sería que como estuvo enfermo. No, ya desde que estuvo enfermo no fue el mismo, Hombre, marchó para la guerra con el Papa y se vino al día siguiente como si fuera un cobarde. No, más bien parece que le dio algo en la cabeza. Ya no va a las fiestas, va solo, se aparta de la gente. Francisco aparece vestido de una gran serenidad y de una extraña alegría, y empieza a tener una gran sensibilidad hacia las personas dolientes. Él siempre se había preocupado incluso cuando hacía fiestas. Él tenía para todos, para sus amigos, para las puertas, para la ropa, para las comidas, pero siempre a los pobres siempre les daba. Ahora, sin embargo, es mucho más. Francisco se acerca a los olvidados y empieza con los más olvidados de todos, los leprosos. Aquellos leprosos del cuales todo el mundo se apartaba. Él se acerca a ellos. Hay gente que por el contacto con los hombres se acerca a Dios, pero en Francisco no sucedió eso. El contacto con Dios le acercó a los hombres. Es válido de cualquiera de las dos maneras. Es válido. Se sintió unido con una gran misericordia a los leprosos. Sucedía que alguna vez cuando iba a rezar y salía fuera de casa, al primer pobre que encontraba o vagabundo le daba la bolsa con todo el dinero. Si se encontraba con otro y no tenía ya dinero, le daba el sombrero, que era de seda, o el cinturón. Y podía suceder que a la vuelta, cuando volvía para casa y se encontraba con uno tercero, pues no teniendo que darle, lo llevaba de la mano a una parte, detrás de unos arbustos, se quitaba la camisola y se la daba. Y volvía semidesnudo a casa,
varias ocasiones. Cuando la gracia de Dios nos visita, aparece la comprensión, la misericordia para nosotros. Gracias a Dios, todo este cambio se fue dando cuando su padre, Pedro Bernardone, no estaba en casa, porque si no, el padre no hubiera consentido todo esto. Todo lo que ganaba vendiendo telas y más, lo desperdiciaba él, dándolo a unos y a otros. Doña Pica, la madre de Francesco, como no estaba el marido, colaboraba con el hijo. Es verdad que Francisco empezó a tener una costumbre